Cuando conocí a Alex, parecía tener grandes sueños. Tenía un aura de ambición, una sensación de que estaba destinado a algo más grande que la persona promedio. Recuerdo haber pensado que era el tipo de persona que no temía correr riesgos para perseguir algo más grande que un trabajo convencional de 9 a 5. Pero, a pesar de ese impulso, Alex tenía una lucha constante. Nunca parecía poder mantener un empleo por mucho tiempo. Desde el principio quedó claro que esto era un patrón en él. Conseguía un trabajo, pero al poco tiempo ya estaba buscando la siguiente oportunidad, insatisfecho o frustrado con su puesto actual. Alex solía justificar este comportamiento diciendo que siempre quería ser su propio jefe, dirigir las cosas a su manera sin tener que responder ante nadie. No le gustaba la idea de trabajar bajo las reglas de otra persona o ser solo otro empleado en una gran empresa. Anhelaba la libertad, la clase de libertad que solo llega cuando eres quien está al mando. Sin embargo, ese deseo de independencia parecía tener un costo. Trabajar para otros siempre era un desafío para él. Con frecuencia chocaba con sus jefes o perdía interés en los empleos que asumía. Parecía que, sin importar dónde trabajara, encontraba motivos para irse, a veces porque sentía que el puesto no le ofrecía suficiente crecimiento y otras veces por conflictos con sus superiores. Esta insatisfacción constante significaba que Alex cambiaba de trabajo continuamente, a veces cada pocos meses. Era como si estuviera en una búsqueda interminable de la situación perfecta que se alineara con sus aspiraciones. En aquel entonces, no vi este comportamiento como una señal de alerta. Yo también era joven y supuse que cada quien tenía su camino para encontrar su lugar en la vida. Creía que Alex, con toda su ambición, eventualmente resolvería las cosas y se estabilizaría. Cuando Alex y yo nos mudamos juntos, al principio todo parecía ir bien. Él parecía responsable con el dinero, cubría sus propias cuentas y, cuando salíamos, siempre insistía en pagar nuestras citas. Agradecía eso de él, no tenía quejas porque en aquel momento sentía que teníamos una relación de igual a igual. Nuestra relación se sentía sólida y estábamos construyendo una vida con la que yo era feliz. Los problemas reales solo comenzaron a aparecer después de que tuvimos un hijo propio. Fue entonces cuando las cosas empezaron a desmoronarse de maneras que nunca hubiera imaginado. Un día me topé con algo que cambiaría todo. Fue completamente por accidente, pero terminé viendo su estado de cuenta bancario anual. No estaba husmeando ni buscaba nada específico, pero allí estaba, justo frente a mí, pagos regulares que salían de su cuenta a alguien más siempre en la misma fecha. Confundida, enfrenté a Alex al respecto y él intentó primero echarme la culpa, acusándome de espiarlo. Cuando le pedí con firmeza que fuera honesto, se derrumbó y confesó que, años atrás, él y su novia de la secundaria se habían embarazado, pero que él no quería ser padre tan joven. Así que lo único que hacía era enviarle manutención cada mes y nunca había formado relación alguna con su hija Yasmín. Quedé totalmente sorprendida por esta noticia. Continuó diciéndome que había tenido demasiado miedo de decirme la verdad porque no quería perderme por esto. Me rogó que no lo dejara y reiteró cuánto amaba su vida conmigo y con nuestro hijo. En ese momento, lo único que sentí fue ira y traición. ¿Cómo podía decir que me amaba y quería un futuro conmigo y, aún así, esconder algo tan importante por miedo? Sus intentos de justificar la mentira solo lo empeoraban porque no se trataba solo del secreto en sí, sino de la confianza. Había destrozado los cimientos de nuestra relación al mantener oculta durante tanto tiempo una parte tan grande de su vida. Había estado enviando dinero cada mes para mantener a esa niña y yo estaba totalmente a oscuras. Por un lado, me tranquilizaba que al menos asumiera responsabilidad económica, porque eso es importante. Pero, por otro lado, estaba furiosa, y con razón. No se trataba del dinero, sino del hecho de que hubiera escondido algo tan determinante. Esto no era una pequeña omisión, era un ser humano que existía por él. ¿Cómo pudo creer que estaba bien ocultarme algo así? Tan furiosa y dolida como estaba, tomé finalmente la decisión difícil de quedarme con él. No fue fácil. Luché con un torbellino de emociones, pero me convencí de que permanecer juntos era lo mejor para nuestro hijo. No quería alterar su vida ni arrebatarle la estructura familiar que consideraba tan importante para su bienestar. Pensé que, a pesar del engaño, Alex seguía siendo un buen padre para nuestro hijo. Eso debía valer algo. Aunque estaba herida, una parte de mí también sentía por Yasmín, la hija de Alex. Pensaba en ella creciendo sin la presencia activa de su padre. Parecía injusto que se le privara de esa relación cuando Alex claramente aportaba dinero para mantenerla. Así que,
pese al dolor que me causó su secreto, empecé a animarlo a que conociera a su hija. Le dije que, si la madre de Yasmín lo permitía, debería verla al menos 1 o 2 veces al mes. Me parecía lo mínimo que podía hacer. Sin embargo, decidí mantenerme al margen de esa situación. No quería meterme en la dinámica entre Alex, Yasmín y su madre. No era mi lugar, y francamente no tenía la capacidad emocional. Imaginé quizás algunas visitas, pero nada más. Jamás pensé que algún día tendríamos que vivir con ella bajo el mismo techo. Supongo que la vida se desarrolla de maneras que no podemos anticipar. Después de que Alex y yo nos casamos, nuestra vida dio un giro brusco e inesperado. La madre biológica de Yasmín falleció trágicamente en un accidente. Fue un golpe, pero me desconcertó aún más cómo Alex manejó las secuelas. Sin siquiera discutirlo conmigo, decidió traer a Yasmín a vivir con nosotros. Simplemente apareció en casa con ella y me informó, como si nada, que Yasmín no tenía dónde ir y se quedaría con nosotros indefinidamente. Me sentí totalmente sorprendida y faltada al respeto por esa decisión monumental. Naturalmente, esto provocó una gran discusión entre nosotros. Estaba furiosa, no solo porque no me consultó, sino porque no estaba preparada para asumir la responsabilidad de criar a la hija de otra persona. Cuidar a tu propio hijo es una cosa, encargarte de otro niño en circunstancias cargadas de emoción es otra muy distinta. No tenía vínculo emocional con Yasmín, era prácticamente una desconocida para mí y ahora se esperaba que la acogiera como si nada. Toda la situación me aterraba. Alex, en cambio, trataba de convencerme de que esto era algo bueno, que era el destino o un plan divino. Incluso llegó a decir que, como siempre habíamos hablado de querer otro hijo, esto era la forma que Dios tenía de regalarnos uno. Sentí que usaba la tragedia de Yasmín para justificar su decisión y aliviar su culpa. Para mí no era una bendición celestial, sino una situación inesperada y abrumadora a la que nunca consentí, y sentí que mi mundo se volteaba sin mi aprobación. En los días siguientes, Alex y yo seguimos discutiendo mientras Yasmín permanecía con nosotros. La tensión crecía al punto de que no podía soportarlo. Las discusiones constantes, la sensación de no ser escuchada y el peso de la situación me llevaron al límite. Necesitaba espacio para pensar, para respirar, así que empaqué una bolsa para mi hijo y para mí y me fui a casa de una amiga. Necesitaba alejarme del caos y decidir qué quería hacer. Fue una decisión dura, pero sentí que no tenía otra opción. Pero incluso lejos, no podía escapar del tirón de mi propia familia. Alex me rogaba que volviera y mi hijo preguntaba por su papá. Me partía el corazón. Por más enojada que estuviera, no podía negar ese vínculo. Tras unos días, cedí y regresé a casa. Alex admitió sus errores y cuánto lamentaba no haberme consultado antes. Prometió que las cosas no cambiarían mucho si Yasmín seguía viviendo con nosotros y que él sería completamente responsable de ella. Al final, a pesar de mis reservas y discusiones intensas, Yasmín se quedó con nosotros de forma permanente. Sabía que su situación era trágica y no podía negar que necesitaba un hogar, pero eso no lo hacía más fácil. Desde el momento en que se mudó, fue un reto mayor de lo que anticipé. Yasmín estaba llena de ira, confusión y resentimiento, y yo me convertí en el objetivo principal. Sentía que me culpaba de todo lo malo en su vida y siempre era muy grosera conmigo. Lo más difícil era cómo me responsabilizaba de que sus padres no estuvieran juntos, sin importar que yo ni siquiera conocía a Alex cuando ella nació o que él y su madre habían roto hacía mucho. En su mente, yo era culpable de que creciera sin su padre. Para colmo, resentía profundamente que mi hijo tuviera madre mientras ella había perdido la suya. Comprendía su dolor, pero aún así dolía ser el blanco de su amargura cada día. Entre mi trabajo de tiempo completo y cuidar de mi hijo, hacía todo lo posible por estar ahí para Yasmín sin cruzar límites. Quería que se sintiera parte de la familia pese a las circunstancias difíciles, pero no era receptiva. Mientras más le intentaba, más me rechazaba. Alex, por su parte, actuaba como si todo estuviera bien, evitando el conflicto. No estaba lo suficiente en casa para ver la magnitud de los retos, y cuando estaba, parecía barrerlo todo bajo la alfombra. Era frustrante cargar sola con el peso emocional. Con los años aprendí la lección y generalmente guardo silencio alrededor de Yasmín. No es que haya dejado de importarme, pero me di cuenta de que interferir solo provocaba más conflicto. He aceptado que puede que nunca me vea como figura materna. Ahora la evito a menos que me pida ayuda explícita. Siento su resentimiento, pero he aprendido a vivir con él. Hace 2 años perdí a mi abuela por la edad. Ella había sido más que una abuela. Tras perder a mis padres de joven, mis abuelos me criaron. Eran el centro de mi vida y el lazo era fuerte.
Su muerte me golpeó duro. En su testamento me dejó toda su herencia. No lo negaré, la suma era significativa, algo que cambia la vida. Nunca imaginé recibir tanto dinero de repente. Con esa herencia, supe que el futuro de mi hijo y el mío estaban protegidos. No tendría que preocuparme por su universidad ni por salir adelante. Sin embargo, en cuanto Alex supo de la herencia, noté un cambio en su actitud. Insistía en averiguar cuánto recibí, dónde guardaría el dinero y qué pensaba hacer con él. Al principio no le di importancia. Le respondí vagamente que sería mi fondo de retiro y la universidad de nuestro hijo. No entré en detalles porque no creí necesario. Ese dinero era para nuestro hijo. Alex claramente tenía otras ideas. Unos días después, dijo que lo había pensado y le parecía injusto que yo pudiera pagar la universidad de nuestro hijo y Yasmín no tuviera la misma oportunidad. Lo convirtió en un gran tema, como si tuviera la obligación moral de pagar también la universidad de Yasmín porque ahora podía hacerlo. Quedé pasmada. Yasmín jamás me trató como figura materna y Alex nunca me posicionó realmente como coparenta. Siempre fui más bien una cuidadora glorificada a sus ojos, allí para dar estabilidad, pero sin autoridad real. Así que me negué rotundamente. Le dije que no pagaría la universidad de Yasmín. ¿Cómo pretendía que asumiera esa responsabilidad si ni él ni Yasmín me habían reconocido como madre de verdad? ¿Por qué debía financiar su futuro cuando todo este tiempo me han mantenido distancia? Alex y Yasmín trataron de manipularme haciéndome sentir cruel por no compartir mi dinero, pero me mantuve firme, no era mi responsabilidad. No mucho después, nuestra vida empeoró. El año pasado Alex perdió su empleo. Al parecer golpeó a un compañero y lo despidieron. En lugar de hacerlo responsable y buscar trabajo, lleva meses sentado en casa diciendo que necesita un descanso y está aclarando sus ideas. Sabe que tengo dinero de sobra para los gastos y no siente urgencia de contribuir. Depende de mí para todo. Es exasperante. Trabajo a tiempo completo, manejo la casa, crío a nuestro hijo y lo mantengo. Hace unos meses supimos que Yasmín estaba embarazada de su novio. Viéndolo ahora, quizá debí verlo venir, pasaba más tiempo con él que estudiando. Aunque estaba en un community college, no se lo tomaba en serio. Saberlo me preocupó. Si decidía tener al bebé mientras vivía con nosotros, imaginé que yo terminaría cuidándolo, porque ella es irresponsable. Ya hacía mucho por ella y no estaba dispuesta a criar a su hijo además de todo lo demás. Dejé clara mi posición. Le dije a Alex que, si Yasmín seguía adelante con el embarazo, tendría que mudarse. Ayudaría económicamente, daría consejo, pero no quería un bebé en la casa ni más responsabilidades, máxime cuando Alex llevaba meses sin aportar dinero. Para mi alivio, Alex estuvo de acuerdo y prometió hablar con Yasmín. Una semana después, Alex me informó que Yasmín aceptó mudarse, pero con la condición de que la ayudáramos con la transición. Creí que se refería a buscarle un lugar o algo de apoyo económico, pero lo que dijo me dejó en shock. Yasmín quería que yo le diera una parte de la herencia. No podía creerlo. Peor aún, Alex explicó que el novio de Yasmín la había abandonado y no quería saber del bebé. Esto no lo sabía, aunque no me sorprendía. El chico parecía un patán. Aun con toda la rabia y frustración acumuladas, me dio pena. Ser madre soltera es difícil hasta con apoyo y ella estaba sola. Mi corazón se rompió. Pese a que Yasmín había sido una espina clavada, era familia. Así que dije que sí, que la ayudaríamos. No podía darle la espalda en un momento así. Sin embargo, eso no significaba darle rienda suelta a la herencia. Dejé claro a Alex que ayudaría, pero no entregaría una gran suma solo porque Yasmín lo pedía. Debíamos poner límites y proteger el futuro de nuestro hijo. Alex estuvo de acuerdo, aliviado de que ayudara a su hija. El día siguiente el universo me dio una bofetada. Descubrí algo que destrozó todo lo que creía sobre mi familia. Alex, por fin, había estado solicitando empleos. Su MacBook estaba abierto mientras se duchaba. Pensé revisar su currículum para sugerir mejoras. De repente apareció un mensaje de Yasmín. La curiosidad me ganó y lo abrí. Lo que leí cambió todo. Yasmín se burlaba de mí, diciendo lo tonta y fácil que era por aceptar darle dinero cuando todo lo habían inventado. Bromeaba con que podrían haber ideado más planes para sacarme dinero gratis. Se me heló la sangre. Seguí revisando. Hablaban de mí a mis espaldas desde quién sabe cuándo. Se mofaban, insultaban mi carácter y admitían que vivían de mí. Alex presumía que ni tenía que mover un dedo porque yo pagaba todo. Yo era solo una cuenta bancaria para ellos. Me sentí traicionada. No era solo el dinero, era la confianza y el respeto. Me sacrifiqué por personas que conspiraban contra mí. Estaba en shock, pero no quise confrontar a Alex al instante, no quería oír excusas. Dolida y furiosa, fotografié los mensajes como evidencia, empaqué unas cosas,
tomé a mi hijo y, mientras Alex seguía la ducha, me fui. Esta vez sin intención de volver. Fui a casa de mi amiga. Cuando Alex notó mi ausencia, mi teléfono no paró de sonar. Al final le mandé un mensaje diciendo que estaba con una amiga, que necesitaba un descanso y que nuestro hijo estaba bien. Él pedía explicaciones, pero no dije más. Necesitaba pensar qué hacer. Actualización 1. Para quienes preguntan por qué dejé que mi esposo viviera de mí, nunca pensé que me usara. La gente pierde trabajos y él siempre cambiaba. Esta vez tardó mucho y creí que conseguiría algo. Además, con mi herencia no tenía problema en pagar las cuentas. Ahora me arrepiento. Actualización 2. 2 días después, tras reflexionar y hablar con mi amiga, supe que debía enfrentar a Alex. No permitiría más manipulaciones. Al entrar, vi preocupación en su rostro. No imaginaba que yo lo sabía todo. Me senté frente a él y, conteniendo la ira, le dije directamente que lo sabía todo, los mensajes con Yasmín, las burlas, sus admisiones de vivir a mi costa. Se quedó pálido. Intentó defenderse, diciendo que él y Yasmín solo desahogaban y pedían perdón. Admitió que mintió sobre el novio y dijo que solo quería que su hija tuviera dinero para empezar de cero, alegando que sabía que de otra forma yo no ofrecería nada. No lo acepté. Le dije que había terminado, quería divorcio y nada podía cambiarlo. Entonces pasó de explicarse a ponerse agresivo. Gritó que no podía pagar la casa solo, que se arruinaría. Dijo que Yasmín necesitaba mi dinero. Respondí que sus problemas financieros ya no eran asunto mío, los había mantenido suficiente. Se alteró más, diciendo que los abandonaba. Le dejé claro que, si se ponía violento, llamaría a la policía. Tenía dinero para batallar en tribunales y obtener la custodia total si quería, así que mejor lo pensara. Mi advertencia surtió efecto, dejó de deambular, aunque su enojo no se apagó. Sin perder tiempo, subí, empaqué mis cosas y las de mi hijo. Antes de irme le dije que un abogado lo contactaría, todo se manejaría legalmente. Este era el final. Desde entonces, Yasmín me escribió varias veces, acusándome de abandonarla en un momento estresante y diciendo que merecía mi dinero porque la había criado tras morir su madre. No podía creer su continuo sentido de derecho, así que la bloqueé. Actualización 3. 7 meses después estoy oficialmente divorciada. Ha sido duro, pero lo logré. Mi ex y yo compartimos la custodia, pero soy la tutora principal porque mi hijo se siente más cómodo conmigo. Gracias a los recibos que guardé, no pagué mucho en manutención. Estoy agradecida de haber cerrado este capítulo.